quizás tenga que recibir más compañeros, entonces me voy a distraer para darles la entrada, pero empezamos con el texto. Ahora Maca nos va a contestar si está descubierto. Si no está descubierto, yo lo hago. Tienen que fijarse siempre solamente en el segmento que dice teórico Colombani. Ahí van a estar descubiertos los textos y cuando Maca termine de hacerme el favor que le pedí, le voy a pedir también que pegue en el chat el canal, a mí ya me lo mandó, el canal donde van a quedar grabadas las clases. Como decía, el autor con el que vamos a empezar, empiezo a usar el chat como un pizarrón. Ya colgó Maca el canal, ya lo pueden ver, es Karl Jaspers. El texto en cuestión se llama La filosofía desde el punto de vista de la existencia, y de ese autor vamos a trabajar 2 capítulos. El capítulo 1, que se llama La filosofía, y es el que voy a comentar hoy, y el capítulo 2, que se llama Los orígenes de la filosofía, que probablemente empiece a comentarlo hoy. Ahí están entonces los textos. Lo primero que hace, ¿está Maca descubierto para los compañeros? Bien, bien, perfecto, perfecto. Perfecto, muñeca, gracias. Decíamos entonces que en el capítulo se preparan. Marcos, ¿quieres hablar? Sí, profesora, en el centro de copiados lo venden los 2 capítulos juntos. Macanudo. No salieron con buena calidad porque se ve que son viejos los textos. Yo busqué Sí. el libro y lo encontré en PDF, así que el que lo quiera se lo puedo compartir el libro entero. Espectacular. Gracias, querido. De nada, profesora. Cuando quieras compartirlo, por favor, si lo sabés hacer, pegándolo en el chat. En ese Bien, perfecto, capítulo, profesora. gracias, querido. En ese capítulo, entonces, Jaspers, el autor, se niega a dar una definición de filosofía. Digamos que esto constituye ya un modo de posicionarse frente a la filosofía, porque que yo comparto además esa negación a dar una definición, porque perfectamente una introducción a la filosofía podría arrancar con una elección de un conjunto de filosofías
de definiciones de la filosofía que se han dado a lo largo de la propia, bueno, gracias, Maca. Indudablemente no entiendo, tenés razón, Martina, no entiendo el aula virtual. Me ocupé, ni bien cerré la clase, pero hoy lo subo, sin falta. Retomo. Entonces, podríamos perfectamente haber elegido un conjunto de definiciones en torno a lo que es filosofía a través de los distintos autores o pensadores de la historia de la filosofía. Jaspers se niega porque para el autor la filosofía es una experiencia a transitar existencialmente. En este sentido, si se trata de una experiencia a transitar existencialmente, no puede haber una definición a priori. Este término a priori es un término fuerte dentro del vocabulario filosófico y significa independiente de la experiencia. Van a encontrar en distintos autores, seguramente que van a recorrer en esta propia cátedra, autores que admiten que en el hombre hay estructuras a priori, esto es independiente de la experiencia. Si la filosofía, vamos a volver a ella, es una experiencia, entonces no puede haber una definición previa a esa experiencia. Es prácticamente una deducción a partir precisamente del concepto de a priori. Por otra parte, la definición constituye de alguna manera una clausura del objeto que se define, un cierre del concepto, y esto es fácil en realidad comprobarlo. Uno puede pensar en la definición de triángulo, por ejemplo, piensa en el triángulo como una figura de tres lados, piensa en el triángulo como aquella figura donde la suma
donde la suma de sus ángulos es igual a 180 grados y en cierto modo ahí queda encorsetada, ahí queda cerrada la definición de triángulo. No podemos hacer lo mismo, según el autor, con la filosofía, donde las preguntas son más importantes que las respuestas, tal como dice el propio Jaspers. En realidad, la definición está cerca de una respuesta que cierra una inquietud, cuando el autor sostiene exactamente lo contrario, en el sentido de que las preguntas abren siempre el horizonte del pensamiento. En ese sentido, dice precisamente que en filosofía las preguntas son más importantes porque en las respuestas podríamos decir que el pensamiento descansa porque encuentra precisamente el sosiego de la pregunta. Tengo que seguir admitiendo. Compañeros, digamos entonces que la filosofía es un ir de camino. Esa es una expresión textual de Jaspers. Es un ir de camino. Y si parafraseamos los versos del poeta, podríamos decir, sin traicionar lo que está pensando Jaspers, que se hace filosofía al andar, precisamente a partir de esa experiencia abierta de pensamiento. Por otra parte, Jaspers hace coincidir la filosofía con la capacidad cuestionadora, interrogadora del hombre, de modo tal que lo propio de la filosofía es la actitud cuestionadora, la actitud problematizadora, la actitud interrogativa, y me gustaría detenerme acá. En primer lugar, para trabajar una palabra griega que es la palabra problema, donde pro significa hacia adelante y blema a partir de un verbo con el que no viene al caso atormentarlos, es arrojado, de modo tal que
Un problema, la palabra se translitera así como la conocemos. Un problema es un obstáculo, es un promontorio. En su traducción, es un escollo. Por lo tanto, lo primero que podemos pensar es la relación entre filosofía y problema, porque es la filosofía la que es capaz de hacerse cargo del problema y tratar de resolverlo, problemas de distinto orden, y quiero empezar a preparar en esta misma clase ciertas referencias antropológicas. Por lo tanto, voy a poner la relación hombre-problema porque voy a empezar a dar algunos elementos de antropología filosófica y entre esos elementos de antropología filosófica, que es por otra parte una rama de la filosofía, está la diferencia entre el ser humano y el animal, y efectivamente, de acuerdo a lo que estoy diciendo, el que tiene conciencia del problema como aquello que se tiene arrojado hacia adelante es el ser humano. El ser humano es quien tiene conciencia del problema tal como lo hemos definido a partir de su etimología griega. Fundamentalmente porque reconocemos en el ser humano la capacidad interrogativa de la que habla Jaspers. Quiero aclarar que cuando tengan acceso al texto, y lamento mucho lo que me dice Martina, y pido perdón porque tiene que ver con mi incapacidad para entender el aula virtual, cuando lean Jaspers, van a leer las cosas que estoy diciendo, pero van a escuchar mucho más. Prepárense para una especie de anotación al margen del texto, que es una serie de conceptos, de ideas propias que no tienen que ver o que no están exactamente en el texto. Las clases van a tener un plus en relación al texto. Eso es lo que quiero decir. Si hay entonces, o a partir de esa
capacidad cuestionadora, el ser humano es aquel que se conmueve, también lo separo, se conmueve, se conmociona por lo real. Un momentito que me anuncia que pronto se va a terminar el primer bloque. Por lo real. En este sentido de la conmoción por lo real, quiero pensar entonces que el hombre, y ahora voy a hacer una aclaración sobre esto, el hombre es aquel que se siente interpelado por lo real y no se hagan problema por entender algo difícil en torno. Gracias, querida. Gracias, Nati. El hombre es aquel que se siente interpelado por lo real y les decía que no se preocupen por qué querrá decir esta mujer lo real, qué será en filosofía lo real. Pues muy fácil, entiendan por lo real todas las cosas, algo que los griegos llamaban tapanta, esto es, todas las cosas. Dije que iba a querer instalar una posición que me parece que es absolutamente necesaria que haga. Los textos son los... Fernando, ¿querés preguntar algo que abriste el micrófono? No me di cuenta. Bien, querido. Decía que quiero instalar una posición que es la reiteración del término hombre. Ustedes van a leer textos clásicos de una época de la antropología filosófica, porque va a ser la rama de la filosofía que voy a tomar, donde reiteradamente se habla de hombre. Soy consciente del poder del lenguaje, soy consciente de la matriz androcéntrica que ha tenido el lenguaje filosófico y, en ese sentido, hablar de hombre significa dejar afuera mujeres y todas las minorías que contemporáneamente conocemos y que forman parte de lo humano. Dicho esto, entonces, sepan que cuando estoy diciendo hombre, tiene que ver con una deformación profesional de tantos años dictando antropología filosófica precisamente en otras universidades, pero no hay en mí una concepción androcéntrica del lenguaje, más allá de su fuerte matriz, y que lo que quiero decir es ser humano
o existente humano, para que nadie se sienta fuera de las reflexiones o de las consideraciones. Dicho esto, entonces, la filosofía, atravesada por un espíritu cuestionador, por un espíritu interrogativo, aparece entonces una nueva solidaridad entre ser humano y pregunta, entre ser humano y conmoción. Eso me interesa sobre todo. Somos aquellos que nos conmocionamos por lo real. La palabra está asociada a una palabra griega que es pathos, y pathos significa sentimiento. La palabra deriva de un verbo que es pathein, que significa sentir. Sentir. Y quiero pensar, es exactamente esto. Pathein es el golpe, la afección, es no solamente sentimiento, sino también afección, y afectar como verbo. La realidad nos afecta. Por eso somos, por otra parte, seres patéticos, porque nos vemos afectados por la realidad. Si la realidad no nos afectara, lo cual significa buena parte del sufrimiento, nadie imagina una vida tranquila y sosegada, porque la afección suele ser del orden del dolor y de la angustia. Pero si la realidad no nos afectara, entre el cactus y nosotros no habría ninguna diferencia, o entre la mesa de algarrobo y nosotros. Entonces, nos vemos, nada de esto está en el texto, lo estoy agregando. Nos vemos afectados por lo real y somos testigos de tal afección, de ese golpe con el que jugué a partir del verbo pathein, a partir del verbo afectar. Desde esta perspectiva, podemos pensar, ahora sí, acompañar a Jaspers en dos posturas: la filosofía en sentido amplio y otra postura, la filosofía en sentido estricto. Y como nos vamos a quedar sin pantalla, salimos con estas dos perspectivas de la filosofía en sentido amplio y la filosofía en sentido estricto, y volvemos a entrar.